Hola, buenos días a todas. Gracias por haberse conectado el día de hoy, esta mañana, esta bonita mañana de marzo, del día 20. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, o les quiero compartir eh, el tema que me nació de alguna manera de compartir con ustedes, que es el miedo. Es hablar sobre el miedo. ¿Y, y por qué decidí hacer este tema hoy? Porque en algún momento de estos 15 días o de este mes han estado sucediendo situaciones en mi vida. Como siempre les he dicho, los temas que tratamos aquí tienen que ver mucho con lo que me pasa durante la semana, o situaciones que yo veo, o situaciones que están implicadas en la vida diaria, ¿no? Porque al final de cuentas, este programa está hecho para, para cuestiones del día a día, reflexiones de lo que nos puede pasar a nosotras, o siendo una de nosotras la actora, ¿no? La actora principal del tema. Y en este caso, como ustedes se dieron cuenta, la semana pasada no hubo programa, y estuve reflexionando en si seguía o no seguía. Y, y no sabía qué era lo que pasaba dentro de mí, no sabía qué era lo que me estaba afectando, y lo que me estaba haciendo pasar estos momentos desagradables y tener esa sensación desagradable. Y hasta que no lo identifiqué y supe que era el miedo. Y este miedo, decía yo, bueno, ¿a qué es o por qué es o de dónde viene? Y conversando con uno de mis compañeros durante la semana, le decía yo, sí lo voy a retomar y voy a hablar sobre el miedo, porque ya identifiqué qué era lo que me pasaba o lo que me está pasando, y quiero hablar sobre el miedo. Y él me decía, el miedo es bueno, Vicky. El miedo nos sirve para seguir adelante. Al miedo no le debes de tener miedo, me decía. El miedo te sirve para impulsarte. Y entonces decía yo, pero no es el miedo que yo estoy sintiendo. Y al ir buscando y documentándome para realizar el programa, efectivamente, el miedo es prevención y nos sirve para sobrevivir. El miedo, desde ese punto de vista, nos ayuda a alejarnos de un suceso para el cual todavía no estamos preparados. El miedo nos ayuda a poner límites y nos ayuda a que podamos tomar decisiones en relación a lo que queremos hacer, hasta dónde queremos llegar, cómo podemos hacer las cosas, cuáles son las herramientas que tenemos, y entonces seguir adelante. Pero también, y era lo que yo he estado sintiendo, el miedo paraliza y disminuye. Paraliza porque no te deja seguir adelante, porque al tomar la decisión de hacer algo, o de compartir algo, o de vivir de tal manera, también pone límites, como les decía ahorita. Pero esos límites, cuando nosotros no somos los que lo ponemos o dejamos que otras personas intervengan, nos pueden paralizar o disminuir. Disminuir porque no estamos trabajando en nosotros, porque no nos sentimos seguros, porque ya no sentimos que podemos seguir adelante. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que llega a pasar? Pues entra la angustia y entra ese sentimiento mayor
que nos detiene más. Y yo encontré esta imagen y la verdad que me gustó la coincidencia de lo que yo les quiero decir o lo que yo quisiera compartirles de lo que estaba pasando en mi vida, con la confianza de que si en algún momento les pasó, también sepa identificar qué era eso que estaba pasando, pero también con la confianza de que si les llegara a pasar, tengan ustedes las herramientas para identificarlo y para poder salir adelante. Cuando nosotros tenemos, o en mi caso, y esta es la figura que es con la que quiero referirme a lo que yo siento, que aún lo siento, pero estoy trabajando en ello. Cuando yo ya estoy definida con lo que soy, con lo que yo quiero ser, hacia dónde quiero ir, me viene esta emoción de miedo en la que nosotros, o la que yo empecé a sentir que todo lo que yo había logrado se empezaba a desbaratar. Pero ese logrado era en mi interior. Entonces, ¿cómo esas partes que yo había logrado unir se estaban evaporando, se estaban desbaratando y mi imagen construida desde adentro se estaba diluyendo, se estaba borrando. Yo empecé a sentir esta angustia por no hacer y no ser lo que yo quería para seguir con este crecimiento. Y entonces por ahí me encontré una frase de Paulo Coelho que yo creo que todas conocemos. Dice, solo hay una cosa que hace que un sueño sea imposible de alcanzar: el miedo al fracaso. Y entonces con esa frase yo entendí que hay muchos miedos. Ya lo sabía, ya lo había escuchado, ya en la plática diaria, pues yo le tengo miedo a las arañas, si hay un nombre específico, tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo a esto, tengo miedo al otro. Y está el miedo al fracaso. Pero también está esta otra frase, dice, si crees que puedes ser más feliz, puedes serlo. Solo tienes que creer en ello y en ti mismo. Pero ¿cómo puedo creer en mí misma si todo se me está desbaratando? Y no alrededor, sino dentro de mí. Y entonces viene esta lámina donde me invito a mí misma a identificar a qué le tengo miedo. Y es miedo a la oscuridad. No puede ser miedo a la oscuridad, es miedo a lo que hay en ella. No le tengo miedo a las alturas, tengo miedo a caer. No tienes miedo a la gente que te rodea, tienes miedo al rechazo. No tienes miedo al amor, tienes miedo a no ser amado. O a no ser amado como tú quisieras ser amado. No tienes miedo a dejar ir, tienes miedo a aceptar la realidad que ya se fue. A aceptar lo que ya no es. A aceptar que ya cambiaste o que ya cambiaron. No tienes miedo a intentarlo otra vez, sino tienes miedo a ser lastimado por la misma razón otra vez. O sea, tropezarte con la misma piedra. Pero decía yo, bueno, pues son todas y son ninguna. No es mi miedo ese. Y me puse a trabajar en identificar cuál es mi miedo. Y mi miedo definitivamente es a no poder ser yo. Mi miedo definitivamente es a no poder lograr a lo que yo me he comprometido. Mi miedo es que se cumpla
lo que en algún momento me dijeron, a ver cuánto te dura esto, va a ser pasajero. Pero yo siento que lo que soy ahora, soy yo. Y a esto es a lo que yo le tengo miedo. Y para poder llegar a esto y poder superar sobre todo, porque no es nada más, ya identifiqué a qué le tengo miedo y, bueno, ya, no. Hay que superarlo. O hay que convertirlo en algo que te impulse, o hay que convertirlo en algo que te haga sonreír y que te haga ser feliz. Y entonces las preguntas. ¿Qué te gustaría hacer realmente y no haces? ¿Qué te gustaría vivir y no vives? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida y no haces lo necesario para llegar a ello? ¿Qué me gustaría hacer realmente y no hago? Disfrutar mi vida, ser feliz. ¿Qué te gustaría vivir y no vives? Me gustaría vivir una relación más armoniosa con la gente que me rodea, llámese en mi familia y en mi ámbito laboral. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida y no haces lo necesario para llegar a ello? Aquí tiene mucho que ver en esta reflexión que he estado haciendo en relación al miedo, es precisamente poder atreverme a hacer las cosas, poder reconocer los límites hasta dónde puedo llegar, porque no es nada más tirarte al vacío con los ojos cerrados, no, es saber hasta dónde puedes llegar y hacerlo. Pero siendo realista en mis límites, no, que mis límites no me detengan, que no sean circunstancias que yo invente en mi cabeza, sino que sean circunstancias reales. Y eso es lo que me gustaría hacer. Ahora, de estos miedos o de mi miedo a ser yo, ¿en qué se basa? En mis creencias. Y aquí la palabra creencias la quiero dividir en dos, porque ahorita, como les acabo de decir, una parte de la creencia es lo que está en mi cabeza, el cuento que me estoy haciendo de lo que está pasando, martirizándome, victimizándome, sintiéndome menos o creando una novela dentro de mi cabeza, fuera de la realidad. Y mi otra creencia, que es en la que yo estoy caminando y en la que estoy creciendo, en mi fe. Mi miedo se deriva de un hecho del pasado. Probablemente sí. Probablemente sí, porque ahora en esencia no soy diferente. Pero el cambio estriba en la forma de ver la vida y en la forma de vivirla, porque ahora, a pesar de haber decidido vivir sola, conmigo mismo, aceptarme a mí para vivir las dos juntas, más bien mis todas victorias que hay en mí, coincidir y vivir y decidir seguir adelante, no estamos solas realmente, porque ahora estoy convencida de que hay alguien que me guía y que me acompaña siempre, y ese es Dios. Ese es Dios el que está conmigo. ¿Qué pudiera hacer yo para que esto no me afectara? Bueno, creo que a lo largo de la vida, y ahora más consciente de todo lo que
de lo que pasa a mi alrededor y todo lo que puede ser. Y hablando de madurez a los 60 años, de esta etapa de que sigo madurando emocional, racionalmente, creo que es eso, ponerle miedo, ponerle nombre a mi miedo. Hoy este miedo se llama yo, ser yo, vivir yo, y reconocer cuáles son las herramientas que tengo a mi lado para que esto nunca me afecte de la manera en que me afectó y en la manera en la que estaba limitando mi desarrollo, porque no fue nada más en la cuestión de desistir de haber hecho un programa que tengo el compromiso de hacerlo. Y podrán ustedes decir, pero pues pues si lo quieres hacer, hazlo, si no, no, pero es un compromiso que tengo conmigo misma, con quien me dio la confianza de decir, vamos, hazlo. Es lo que quieres hacer, es lo que quieres compartir, es tu forma de poner ese granito de arena para que el mundo sea mejor, hazlo. Es un compromiso con la vida. Por pequeño que sea, es un compromiso con la vida. Y creo que este miedo pues se va a transformar en fuerza para poder hacer las cosas de mejor manera. Todo lo que nos pasa todos los días o cada día o de lo que somos conscientes durante nuestra vida, creo que tiene una razón de ser y eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El para qué. El para qué hay que detenernos y para qué hay que reflexionar sobre ciertas cosas. Ayer comentando con un grupo de mujeres también, decíamos el permanecer en silencio algunos momentos. Y no nada más era para sentir o para escuchar lo que había alrededor nuestro, sino para prepararnos internamente para lo que viene. Entonces, es una lección que ayer también aprendí en decir, siento que estos miedos o que este miedo viene nuevamente o permito que entre en mí, silencio, silencio, interioriza, ponte en contacto con Dios, prepárate de la mano de Él para lo que viene. Y entonces estoy encontrándome con esta carta que pretendo escribirle diariamente hasta que se aleje por completo en esta etapa de mi vida. Y es una carta donde le estoy diciendo adiós al miedo. Tengo que decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones y no estoy dispuesto a aguantar esta situación ni un minuto más. ¿Cuántas veces yo leyendo la carta, decía yo, ¿cuántas veces en mi vida he tenido miedo a tantas cosas, a tantas novelas creadas en mi mente y tomé decisiones equivocadas por ese miedo? Y hoy ya no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más. Además, he conocido a otros muchos más interesantes que tú. Se llaman confianza, ilusión y esperanza. Así que me despido porque me voy con ellos. Y hace aproximadamente 8 o 9 días estaba con unas compañeras de Alfa de aquí de Chihuahua y era lo que me decía una de ellas, esperanza. Toma esa palabra para este momento en el que estás viviendo, esperanza. Pon tu vida en las manos de Dios y ten esperanza en que mañana
será mejor que hoy. Y es cierto porque si tú tienes esperanza de que mañana será un día mejor, vas a trabajar para que eso sea. No vas a esperar a que te caiga del cielo. Y entonces, ya empezando a decirle adiós al miedo, entonces viene esta parte de, ok, ya reconocí que era lo que le tengo miedo, ya identifiqué qué es lo que me está molestando, y ahora qué sigue. ¿Me quedo donde mismo o qué hago? Y entonces me encuentro estas frases: vive a lo grande a pesar de tus miedos, y esta imagen, ¿no? Esta es la vida, el inicio, no sé a dónde voy, las tormentas, caminos, sigo, subo, bajo. ¿Qué es lo que pasa? Decido vivir y digo que el miedo no controla mi vida. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para superar el miedo? Porque ya sé que los límites los autoimponemos. Y entonces yo digo, bueno, ser yo me lleva a que yo sea feliz. Pero para mí, ¿qué es ser feliz? Porque para mí la felicidad puede ser tan diferente de lo que es para ti. Para mí ser feliz es que yo pueda disfrutar mi casa, mi familia. Yo pueda transitar en esta situación laboral, a lo mejor el año que entra, decidir que me jubilo y no caer en depresión, y encontrar una situación en la que yo pueda seguir creciendo. Y yo te puedo decir que mi idea podría ser servir a Dios de tiempo completo. Y en este momento te podría decir que esto me causaría felicidad. Pero no puede ser lo mismo para ti. Pero hay algo, una segunda cosa, que sí estoy convencida, que hoy, a través de este camino de conversión, yo lo he entendido perfectamente. Yo merezco ser feliz. Y yo tengo que trabajar, es mi obligación, es mi compromiso conmigo mismo ser feliz. La tercera cosa, o el tercer punto, yo soy mi prioridad. Y esto no quiere decir que los demás no me importen. Claro que me importan, claro que me importa mi familia, mis compañeros. Si eso precisamente, si ese entorno, si esas situaciones que durante estos días afectaron a mi entorno, las personas que están a mi alrededor, fueron las que originaron mi miedo, ¿cómo no me van a importar? Pero hoy yo soy mi prioridad. Y yo puedo dar a través de mi ejemplo. Y yo puedo dar a través de mi palabra. Y yo puedo dar a través de mis actos. Y yo puedo dar a través de un abrazo, a través de una sonrisa. El siguiente punto, que creo que también es muy importante y no lo tenía muy claro. Preparar y planificar el camino que quiero seguir. Y esta preparación y planificación, ¿para qué me va a servir? Para saber hacia dónde voy. En alguno de los programas, yo les decía sobre el plan de vida, que a veces planeamos la vida y las cosas no salen como uno quisiéramos. Pero tenemos que preparar y planificar el camino, precisamente para que tengamos la lucidez, las herramientas, el discernimiento, la confianza y la esperanza de que hacia donde vayamos
vamos a lograr lo que queremos hacer. Prepararnos o prepararme significa fortalecer mi espíritu, empezar a cuidarme físicamente, porque no lo he hecho. Empezar a interesarme en mí como persona para poder seguir caminando este camino que he decidido seguir. Planificar mi camino es poner los puntos, esas pequeñas metas, esos pequeños logros de lo que quiero hacer. Y sobre todo, creer en mí. Sí lo puedo hacer. Sí lo puedo lograr. Sí puedo llegar a ese punto donde están las mujeres y las personas a las que yo admiro, a las que yo escucho, a las que yo veo con una sonrisa en su rostro, pero no es una sonrisa pintada, ¿no? Es una sonrisa que viene desde adentro. Y eso es lo que yo quiero lograr, tener esa paz interior que se pueda reflejar hacia afuera. Y esta otra frase, del otro lado del miedo está la vida. Como siempre, la flor. La flor, aunque hoy no es una rosa, pero es una flor. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me quiero ver? ¿De qué color va a estar mi mirada? ¿De qué color va a estar esa flor que me va a acompañar? ¿Una mirada triste o una mirada de esperanza? El agua es tan, refleja tanto lo que somos, que es tan moldeable de acuerdo a la vasija o al recipiente en la que lo pongamos. Y así somos nosotros, así es nuestro espíritu. ¿En dónde lo ponemos? ¿Qué tan grande es esa vasija, ese lugar en donde va a estar? Y es en donde nos reflejamos también. Porque el agua sirve de espejo, así como nuestro espíritu también sirve de espejo. Y entonces también aquí yo reflexionaba en qué era lo que quería ver de mí. Si quería seguir sonriéndome en el espejo o si quería tapar el espejo para ya no verme. Porque a veces el miedo hasta ese punto nos lleva, ¿no? A no querer ver quiénes somos, cómo somos y no aceptarnos. Pero creo que lo mejor es confrontarlo y salir adelante. Seguir viviendo con la esperanza y con la confianza que del otro lado del miedo está la vida. Y si me voy a la Biblia y si me voy a oraciones, a salmos, voy a encontrar muchos que tengan que ver con el miedo. Y en algunas ocasiones hemos hablado del temor a Dios, ¿no? De lo diferente que es el significado de esa palabra temor. En algún momento que era el miedo, pero el temor a Dios es esta parte de saber que estamos fallando al compromiso que hemos hecho con el Señor. Y me encontré este versículo de Isaías: no temas. Así dice el Señor: no tengas miedo, pues te he rescatado. Yo te llamé por tu nombre y tú eres mío. Cuando atravieses las aguas estaré contigo. Cuando cruces los ríos no te ahogarás. Cuando pases entre brasas no te quemarás. Y no te abrazarán las llamas, porque yo, el Señor, soy tu Dios. Tú eres valioso a mis ojos, eres honorable y yo te amo. No temas, porque yo estoy contigo. Y cuando yo leí este versículo, así es.
confianza, esperanza, amor. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero que el amor de Dios? Y si lo tengo, lo puedo dar. Y, y si Él me tendió la mano y me abrió la puerta y me ha perdonado y me ha dicho, Victoria, sigue adelante. Victoria, tú puedes. Victoria, yo confío en ti. ¿Por qué yo he de tener miedo? Y aquí yo les preguntaría, ¿y ustedes a qué le tienen miedo? Yo le tengo miedo a perder mi confianza en Dios, a perderme de Dios, a alejarme de Dios. Porque así como tú, me han asaltado muchos miedos. He trabajado con gente y en lugares donde te impulsan a planificar tu vida. He ayudado a mucha gente a planificarse, pero en mí yo no lo he podido hacer. Y me encontré una vez un librito que decía, conoce tu cerebro y cambia tu vida. No lo acabé de leer, pero una de las cosas importantes es que decía que una lesión prefrontal te impide ver tus propias realidades. Y yo creo que eso lo tengo yo, porque no sé si les platiqué que a los 5 años, 4 tenía yo, me caí de la escalera, no sé si conozcas enseguida del obispado, la capillita de Lourdes, las escalinatas. Yo vivía subiendo el obispado. Ahí en esa capillita de Lourdes recibíamos nuestra catequesis infantil, nuestro catecismo, las posaditas, bueno, nuestra vida giraba alrededor de nuestra casa y alrededor de la iglesia. Muy pequeña. Y había donde eres el obispado, había una arboleda muy grande y una casita donde vivía la persona que cuidaba la capillita, Lolita. Y entonces, no sé por qué nos quedamos muy tarde en un día. Y mis hermanos pues estaban jugando en la arboleda después del catecismo. Y pues yo jugaba y iba y venía, pues chiquilla. Hasta que no me llevaran a mi casa, yo estaba con ellos. Entonces y nos decían, váyanse a su casa. Y sí, pero seguían a juegue y juegue. Y luego salió y nos dijo, le voy a hablar al padre, porque no hacen caso, váyanse a su casa. Y ya nos vamos de aquí, a correr. Total que empiezan a bajar las sombras de la media tarde, tarde alta, y empiezan las sombras de los árboles. Entonces, en una de esas, alguien gritó, ahí viene el padre, y yo volteé y vi una sombra que se movía, oscura. Yo dije, ¿es el padre? Mis hermanos corrieron por una rampa y yo corrí por los escalones. Niña pequeña, piernas pequeñas, piecitos pequeños, hice una bola y me vine rodando las escaleras hasta abajo, hasta la banqueta. Dicen que mi grito se oyó hasta mi casa, entonces sí haber sido grande. Y yo pienso que de ahí me quedó esa lesión prefrontal porque es el único golpe grande que yo recuerde. Y entonces sí me es muy difícil buscar hacia mí, planificar lo mío. Y eso me dio mucho miedo. Y siempre, y no has planificado tu vida, ¿verdad?
Bueno, pero ¿qué planificas para ti? Chirrionches, dije yo, pues ¿qué? Y la vida ha avanzado. Por ejemplo, ahorita ya a mis 70 años, planificar la vida, como voy a decir, ahorita me voy a poner a hacer esto después de lo que me pasó con la inversión, es muy difícil. Y entré en pánico, no miedo, pánico. Y por eso les pedía yo a todos oración por mí, para encontrar y afiliarme verdaderamente a la voluntad de Dios. Y pensé, porque yo me acuerdo que yo hacía oración y decía, todavía no sigo, Señor, y el Señor no me contestaba. Entonces digo, ¿qué es lo que planea para mí? ¿Cuál es mi destino que el Señor previó? ¿Qué estoy haciendo? Y en ese sentido es como yo me he adherido más y más a la voluntad de Dios. Me parece perfecta, porque he encontrado alegría, he encontrado paz, he encontrado serenidad. Vienen las aguas cuando me dicen, no planificaste. Sí, me levantan las aguas y me bambolean, pero la roca del Señor me rescata. Y te das cuenta, Irma, que estamos hablando de una planificación humana, Sí, claro, ¿sí? claro. Y es también cuestión de reconocer esta parte de la planificación humana y la planificación espiritual. ¿Qué Claro, quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Qué así quiere el es. mundo de nosotros? Entonces hay Sí. que encontrar el justo medio para combinar las dos cosas. Así es. Vanessa, me da mucho gusto recibirte hoy. Hola Vicky, Hola. muchas gracias por invitarme. Buenos días a todos. Platícanos. Hablando de mi miedo, de hecho estaban platicando y yo dije, ojalá no pregunte. Yo sé que Porque tenemos muchos miedos juntas. sí, de miedos tengo muchos. Bueno, si me permiten dar mi opinión de esto, a lo largo de lo que estoy escuchando tengo 3 opiniones. Y es que no puedo interiorizar lo que estaban diciendo del miedo. Y me di cuenta hace poco, en terapia también, que los miedos que yo tengo, que no son poquitos, fueron agregados. Es decir, yo cuando estaba creciendo, personas cercanas a mí me agregaron sus miedos. Y es que el criar a una persona, a una niña, a un niño, y no pasarle tanto sus costumbres, sus valores, tanto las cosas buenas como las cosas malas, ¿sabes? Inconscientemente. Y uno se va quedando con esos miedos, uno los va guardando, y ya de adulto cree que todo va a ser igual. Usted decía respecto del miedo de que salta. Tú no le tienes miedo a saltar, tú no le tienes miedo a hablar frente a un grande público, tú tienes miedo de que te rechacen. ¿Por qué? Porque estás pensando como fue en la infancia, así va a ser ahorita. Como esta persona me hizo daño, también en el presente le pongo otro papel a la persona del futuro, como decir, no, mi papá no tomaba mi opinión, mi papá me tachaba de que estaba tonta, entonces yo cuando crezco voy a decir, no, es que mi jefe eso piensa de mí, voy a darle mi miedo a él, cuando debo de transformarlo yo, porque no tengo miedo a que mi jefe me hable, tengo miedo a que me encuentre tonta. ¿Sabes? Ese es mi miedo, que duden de mi inteligencia. Entonces, no sé, siento que lo estamos agregando desde que estamos chiquitos, que es nuestra responsabilidad como adultos trabajar en el miedo ahorita. Y pues nada, ese es mi miedo y eso es lo que pienso yo acerca de todo esto, que también muchos miedos de los que tenemos no son nuestros, sino que son agregados. Los adoptamos de alguna manera. Y era lo que decía una de las láminas, ¿no? La de reflexión,
que decía, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen Así. esos miedos? Del pasado, de situaciones pasadas, de que se vienen a proyectar ahora, ¿no? Y esta parte también de la reflexión o de la lámina que decía que detrás del miedo está la vida y que superar los miedos para ser felices. Entonces aquí lo que resta es decir, ok, ya identifiqué que mis miedos son adoptados, o sea, que mis miedos de ahora, mi inseguridad, mi desconfianza, mis situaciones de descontrol vienen de algo que no necesariamente es mío, sino que dentro de mi crianza se fue reflejando todo esto. Entonces, eh, aquí serían los 5 puntos de la felicidad, ¿no? Y que para cada quien es personal. Define felicidad, mereces ser feliz, eres tu prioridad, prepara y planifica y cree en ti mismo, sobre todo eso. Cree en ti mismo y sobre todo, Vanessa, hay algo muy importante en lo que tú estás trabajando y que en algún momento eres mi maestra en el camino de la fe, en que vas de la mano de Jesús y de Dios. Entonces creo que vas por muy buen camino. Y Muchas gracias. Lorena, buen día. Buen día, ¿están? Bien, bien. Qué gusto escucharte. Sí, Vicky. Pues híjole, son tantos miedos, Vicky. Está muy interesante. Creo que me sacudiste. O sea, no sabría vivirlos o sí sabría, pero es un tema que diste en el punto, como siempre. Lo que quisiera decirte muy en particular es que no te rajes, Vicky. No, eres una mujer de fortaleza. Entonces ahora sí que como te era como que mi mejor gallo se va a rajar, hombre, si es quien no es fuerte. Pero sí, ahorita comentando a lo que dice Vanessa, la mayoría de los miedos son agregados, así rapidito. Yo recuerdo, pues, yo soy 7mesina, entonces, yo tengo miedo de subirme a un árbol porque no me puedo bajar, pero ¿qué pasa? Que en mi niñez así fue. No te subas a ese árbol porque tú no te vas a poder bajar. No te subas a ese muro porque tú no puedes bajar. No tienes la capacidad para bajarte, me decía mi madre. Y eso es cierto. Y así agregó toda a la vida, a las cosas, los miedos te detienen a decidir porque los miedos de cierta manera frustran, ¿sí? Te impiden, te limitan y sabes lo que te hace daño, sabes lo que no es bueno para ti, pero luego entras en esto de que cómo le hago y si esto, o sea, tú misma te pones pretextos, pero estás consciente y yo creo que aquí nos dio una tarea bien importante, trabajar, trabajar, aprendiendo de qué manera a decidirnos. Primero que nada, localizarlos, ya lo sabemos. Yo creo que la mayoría sabemos, independiente de miedos agregados o miedos en la vida diaria, miedo en el trabajo, miedo a son muchas cosas. Es que los puedes combinar de mucha manera, pero aquí yo creo que lo principal es localizarlos, enfrentarlos y quitarlos poco a poco. ¿Cómo? Como lo dices, como lo dicen las compañeras, vamos a llenarnos de confianza porque ya sabemos que es lo que no nos hace bien, llenarnos de confianza, llenarnos de seguridad y fortalecernos nosotras mismas con eso. Y es esta parte de, yo cuando
cuando escucho esta frase de cree en ti mismo o cree en lo que tú puedes hacer, yo la relaciono mucho con el ámate. Ámate, date amor. Vete en el espejo, y si quieres no en el espejo físico, porque a veces le tenemos miedo a ese espejo físico. Vete en el espejo imaginario, cierra tus ojos y ve quién eres, identifica quién eres, para que reconozcas y le pongas nombre a esos miedos y puedas seguir adelante. Sí, Gloria, efectivamente. Gloria, buenos días. Hola. Hola. Sí. En cuanto al tema, pues vi el título y un tema como tan sencillo, pero nunca lo había profundizado. Así de momento, el miedo, no, yo no tengo miedo, pero ya reflexionando un poquito, hay muchos miedos. La persona que diga que no siente miedo de nada, pues yo digo que sí es como una mentira. Pero sí, hay muchos, hay muchos. Lo que pasa es que en mi caso no los he profundizado. Sí, pude comprobar de que el miedo a mí me paraliza, no me deja mover, porque tuve varias situaciones donde hubo momentos en que yo tenía que actuar y yo no era capaz, yo me quedaba era quieta. La gente corría, pero yo no corría, yo me quedaba ahí quieta. Y bueno, pero sí, reconozco que sí hay muchos miedos de mucha clase. Y ¿qué pienso yo? Es como tratar lo que usted había dicho, eh, no dejarnos llevar del miedo, sino que hacer lo contrario, lo que es el miedo, que es lo contrario, es tener confianza, tener ilusión y tener esperanza. Es bregar a tener mejor eso. Y cuando tengamos el miedo, pensar en eso, en la confianza, en la ilusión, en la esperanza. ¿Qué más, no? Hay muchos miedos que no les sé pues cómo decir, de pronto al estar solo, de pronto a un ruido muy fuerte, a personas que hablan duro, o sí, mucha cosa. No los he profundizado, de pronto ahora escuchando ya esto, de pronto puedo profundizar un poquito y buscarlos, identificarlos. Identificarlos para resolverlos, ¿no? Para mejorar. Para mejorar, para que cuando alguien hable fuerte no te quedes callada. Y hay Sí. necesidad de hablar, porque a veces un silencio es mejor que una discusión. Así es. Sí, aunque se dice que un silencio es aceptar lo que le están diciendo a uno y en ocasiones no es eso. No es eso. No es Sí, eso. así es. Y a veces pensamos que el ganar, bueno, más bien a veces ganar es perder en una discusión. Sí. Gladys, bienvenida. Gladys, qué gusto que estés con nosotros. Ojalá y que nos pudieras compartir. ¿Qué te pareció? No sé si me están escuchando. Sí, sí te escuchamos, Gladys. Bueno, buenos días para todas. Muchas gracias por la invitación. Y conclusión, yo le tengo mucho miedo a la soledad. Aparte de que tengo inconvenientes de salud, todo eso me coge a mí y me da un estrés. Sí, lo que ustedes dicen, así es, que y solamente Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Como le digo, para mí la soledad es estresante bastante. Yo vivo sola y tengo muchos años. Entonces, todos estos programitas a mí me llenan, viendo la opinión de todas ustedes, y de verdad que hay muchos miedos, Lo que decía Gloria, un ruido.
Acuérdese de todos los ruidos que hay en la calle. Una bomba. Esas, en diciembre que hay tanta pólvora, y uno no tiene en cuenta de que estamos en eso. Entonces, todos esos miedos, a mí por lo menos me van oprimiendo mucho. Yo no sé, hay veces que me pongo a pensar, Dios mío, ¿qué es esto? Mira, tengo un problema en una vista y en el programa pasado yo pienso que son cosas de Dios porque se habló de la visión. En este programa se está hablando del miedo. Mantengo mucho. Entonces, sí, Dios del cielo le está revelando a uno qué es próximo paso a seguir con estos miedos. Confiar en Gladys, Dios. sí, Gladys, tú eres ¿qué te podría decir? No te digo guerrera porque ahorita no quiero usar esa palabra de que tenga que ver con guerra, pero eres una triunfadora de la vida. Has superado tantas cosas en tu vida de enfermedad, y creo que ahorita que estás diciendo soledad, pues tienes a Dios, pero también tienes ahí un par de ángeles que la experiencia alfa te puso a la mano, que son Gloria y Luis Carlos, Sí, y que así ellos están de alguna manera cercanos a ti. Aparte de todos nosotros, tú sabes que eres una persona muy querida en los diferentes grupos de alfa, y que en donde tú aparezcas te recibimos con mucho amor. Gracias, gracias, bendiciones para todas. Muchas gracias por esas palabras tan alentadoras. No, te amamos, Gladys. Rosy. Bueno, yo hace muchos años que estoy sola con mi hijo, y a medida que pasa el tiempo, y especialmente ahora que él está más grande, yo tengo miedo a la falta de familia. El papá de mi hijo, con el cual yo conviví 30 años, me hizo mucho daño, maltrato psicológico. Y tengo un hermano que vive en Italia, el cual me soltó la mano. Por una cuestión material que de todas formas ya se está resolviendo y que se iba a resolver legalmente, pero él consideró, él lo quería hacer en otro momento, y yo en ese momento que habían partido mi mamá y mi papá, no me sentía en condiciones de resolver algo material. Podría haberlo hecho él, podría haber viajado a Argentina, pero no, esperaba que lo hiciera yo, y yo estaba demolida por el dolor. Entonces, como yo en su momento, ahora sí, hace un tiempo, yo finalmente me puse en acción para resolver este tema material, y a raíz de eso, él decidió soltarme la mano. Y eso es un dolor tremendo, porque una cosa es lo material y otra cosa es lo humano. Así. Entonces a mí me da muchísimo miedo el tema de cómo él nos abandonó a mi hijo y a mí. O sea, ¿qué clase de ser humano es? Es mi hermano, somos 2 hermanos nada más. Mi mamá y mi papá eran personas buenísimas, trabajadoras. Hoy por hoy quisieran vernos unidos. No quisieran ver esto que está haciendo mi hermano conmigo. Hace años que no se comunica conmigo. Mi mamá y mi papá este año va a ser 7 años que partieron. Y yo hace 8 que me separé. Un año antes me separé. Entonces, si es mi hermano de sangre, si yo lo ayudé muchísimo, si yo me hice cargo de mis papás porque él estaba en Italia, y yo me hice cargo y nunca le pedí nada, ni a nivel material,
nada, o sea, para mí fue una bendición poder hacerme cargo de mis papás, haber tenido salud, haber podido ayudarlos, haber podido acompañarlos, que no estuvieran solos. Entonces, ¿por qué él, influenciado por su esposa, pero él, porque él es una persona que más allá de que tenga una mala influencia, es mi hermano y nos educaron con valores? Entonces, me lastima muchísimo, muchísimo. Yo no puedo recomponer la relación con él, ni él tiene interés tampoco, porque jamás nos llama, jamás nos escribe, jamás nada. Entonces, si mi hermano me hace esto, si el papá de mi hijo me hizo lo que me hizo, todo eso es como que ahora que pasó el tiempo, que yo estoy más grande, que no tengo familia, tengo a mi hijo, pero mi hijo también tiene miedo, o sea, a raíz de todas estas cosas que vivimos. Entonces es como que él me vio sufrir tanto a mí y trató de hacerse el fuerte y ahora le agarró un trastorno de ansiedad y me dijo que es porque él se hizo el fuerte para que yo no tuviese un problema más. Yo no le pedí que él me apoyara, o sea, yo tuve que transitar todo este dolor. Y ahora que yo me había fortalecido un poco, que pasó el tiempo, decayó él. Y eso me sucumbió los cimientos terriblemente, terriblemente. Entonces ahora sí estoy como en una situación de miedo, no tengo familia, tengo mi primo que está en Estados Unidos, que sí se comunica conmigo, pero está allá. Y entonces sí paso mucho tiempo sola y sí me está afectando la soledad, como decía Gladys, y bueno, y uno tiene miedo a la vejez, al paso del tiempo, a las enfermedades, ¿no? Que sabemos que empiezan a aparecer, algunos las tienen, yo tengo algunas desde siempre, pero bueno, particularmente en este momento y a raíz de estas cosas que les he contado, sí tengo mucha angustia, sí tengo mucho miedo, más que miedo me parece que es angustia, porque yo afronté todas las cosas, digamos, sigo afrontando las cosas, sigo haciendo un montón de cosas, pero tengo mucha angustia, me despierto con angustia, la angustia está en mí, si salgo por ahí se me pasa, pero en cuanto vuelvo a mi casa, dentro de mi casa, me agarra esta angustia. Yo necesito mudarme de esta casa, de hecho ya tengo planes. El tema es que mi hijo que vive conmigo no se quiere ir de acá. Pero bueno, vemos cómo vamos a resolver eso. Pero yo necesito sí salir por lo menos de esta casa y ver qué pasa conmigo. Bueno, espero que Dios me ayude y por supuesto que me gusta comunicarme con ustedes y espero que todos seamos bendecidos y tengamos fortaleza. Muchas gracias, Victoria, y sigue adelante porque está muy bueno lo que haces. Si tienes ganas, si tienes fuerza, si tienes tiempo, sigue adelante y nosotros te vamos a acompañar desde el lugar que estamos. Muchísimas gracias a todas. Gracias, Rosy. Y fíjate que qué grande eres, Rosy. Y te lo he dicho. Hay tanto amor en ti. Dios, yo pienso que cuando una persona tiene mucho amor en ellos, han sido bendecidos. Y este tema de lo que tú hiciste con tus papás y que lo hiciste por amor, que lo hiciste por amor y con amor hacia ellos, creo que no todos tenemos esa capacidad de hacer. Y me pongo yo en ese lugar. En cuestión de familia,
Yo te puedo decir que nosotros somos 6 hermanos y aquí en Chihuahua vivimos 4. 2 están en Estados Unidos y creo que tengo más contacto con mi hermano Javier, que ustedes conocen, que con mis hermanos de aquí de Chihuahua. Pero también dentro de esta reflexión que hice estos días y que una de mis propósitos o de mis tareas a resolver es precisamente el hacer lo que esté de mi parte para acercarme hacia mis hermanos en la medida que yo pueda. Si no recibo nada de ellos, está bien. Duele mucho, pero lo que yo pueda darles, se los voy a dar. Hasta donde Dios quiera o hasta donde ellos permitan hacerlo. Pero algo muy importante que vi en esta parte de la reflexión de estos días es que nosotros podemos trabajar en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos hacer y dar a los demás. Y dentro de este camino de fe, lo que yo he encontrado es que todas las personas que están a nuestro alrededor están para algo. Yo ahora he encontrado amistades que antes no tenía. Yo, si mucho podría decirte, tengo 2 o 3 amigas en la vida. Y hoy las tengo a ustedes y tengo amigos aquí en Chihuahua, pero que tienen que ver con este camino de fe. Y cuando menos pienso y cuando menos en esta semana también llegó una persona que hace 15 años yo no veía y que a veces nos saludábamos a través de redes y hola y hasta ahí. Y llegó con un regalito que es el silencio de María. Y ella no sabía que yo estaba en este camino. El dolor de la ausencia de las personas que nosotros queremos es muy grande. Y el dolor de la ausencia de las personas que nosotros queremos y que no han trascendido, que sabemos que están vivas, que sabemos que están a la vuelta de la esquina, que la distancia es una llamada telefónica, un mensaje, y que recibimos de ellas la indiferencia. Ese dolor es muy grande. Sí te entiendo, Rosy, sí te entiendo. Pero creo, y ahí es donde quisiera ayudarte te digo, yo no soy psicóloga, socióloga, ni nada de eso. Yo soy tu amiga. Y estas palabras son de corazón. Ya iniciaste tu proceso. Porque esta Rosy que escuché yo hoy, esta voz fuerte, firme, no la había escuchado antes. Has identificado lo que te hace sentir ese espacio donde estás. Y estás iniciando un camino de decisiones que le van a dar seguridad a tu hijo. Tu hijo sí, con la bendición de Dios, sí, decretado está. Tu hijo es un joven que te ama. Esto que hizo él es una muestra de amor, un amor muy grande y del que debes de estar orgulloso.
¿sí? Ayúdale a que vuele, ¿sí? El miedo a estar sola, sintiéndote que no tienes a nadie más cerca de ti, lo vas a ir venciendo poco a poco. Y vas a reconocer, y te lo digo, te lo digo como amiga. Parte de este tránsito en mi cambio de vida, se podría decir de esa manera, es que yo estaba acostumbrada a hacer las cosas yo. Desde cambiar el tanque de gas, o desde pintar, o de arreglar el jardín, deshiervar, desponchar el carro, llevar el auto al taller. Yo era la que lo hacía. Y la edad y la vida te va poniendo límites, porque hay cosas que ya no puedo hacer. Y reconocer que hay cosas que ya no puedo hacer y que tengo que pedir ayuda fue muy difícil para mí. Ha sido muy difícil para mí. Aprender a pedir ayuda, porque yo era la que ayudaba. Yo era la que daba. Y ahora, perderle el miedo a decirle a alguien, no puedo con esto, lo he tenido que trabajar mucho. Y lo he tenido que interiorizar y reconocer y ponerle nombre a esas limitaciones o esas situaciones que me conflictúan día a día. Y yo sé, Rosy, que vas por un muy buen camino, porque te digo, esa voz, esa seguridad, esa serenidad dentro de la desesperación es muy buena. Porque tú estás tomando las riendas de tu vida, ¿sí? Y estás reconociendo tus miedos y de alguna manera, como decía Vanessa ahorita, que nosotros le transmitimos ciertos miedos a nuestros hijos, yo sé que ahora lo vas a ayudar a que él vuele y a que él siga adelante, ¿sí? Entonces, cuenta con nosotros, cuenta conmigo, tú sabes que yo estoy ahí, lejos, pero aquí estamos, ¿sí? Muchas gracias, Victoria. Sí, y ahora Oye, ya, sí, ¿puedo decirle algo? sí. Fíjate que, pues, yo soy mujer única dentro de mi mamá. Éramos 3 hermanos. Y tuvimos otros 3 hermanos que eran hermanos de mi mamá, pero eran pequeños. Y cuando murió su mamá, mi mamá los acogió. Y éramos 6 hermanos. Pero mis hermanos eran 3. Y ya se fueron. Estoy sola. Pero no estoy sola. La palabra de Dios me dice. Jesús lo dijo. ¿Quién es mi padre, mi madre y mis hermanos? Yo. Soy muy chillona. Voy a llorar. Eso me ha dado a mí mucha fortaleza. No estoy sola. Te digo que cuando yo me siento así, sola, le digo, ¿y ahora quién me va a apapachar? Le digo yo a Dios, oye Señor, yo necesito sentirte en mi cuerpo, sentirme viva, sentir tu amor. Mira, yo siento, y no es mi ilusión, que Él me abraza. Y eso me fortalece mucho, porque al rato estoy como castañuela y hablan mis hijos y, sí, hijo, y que quién sabe qué, o les mando cosas graciosas por el WhatsApp, diferente, porque un día me dijo uno de mis hijos, digo, ¿por qué no vienes, hijo? Mis hijos vienen muy poco, porque
igual que tú, fui la que resolví las cosas. Yo siempre era la que manejaba las situaciones. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No me vieron flaquear. Entonces, para ellos, mi mamá es suficiente. Ujú. No me ven débil. Es muy raro que me hablen o que vengan a visitarme. Pero no me siento sola porque cuando yo me enfermo o me pasa algo, hablo y aquí están, ¿verdad? Pero aún así, he pensado en el día de la muerte, pero yo la he planeado. Yo me visualizo los últimos momentos de mi vida, ay, en un jardín donde hay tantas bugambilias y estoy recostada, tranquila, y se acerca una persona, una niña, creo, y le digo, oiga, háblele a su papá porque yo ya me voy con mi papá. Y pum, me voy. Así lo he planeado yo, así quiero que termine. Y yo creo que es algo que también debemos de planear. ¿Con quién te quieres ir? Pues yo con Jesús. Así es sencillo. Siento que Él me va a extender la mano y yo, mira, para pronto. Si Jesús Sí, llegara y dijera, ¿quieres venir conmigo? Óyeme, claro que sí, ¿verdad? Entonces, hay que voltear a nuestro alrededor. Está la naturaleza, los vecinos, yo, yo fui muy sola por ser mujer y la más pequeña, te digo, pues mis hermanos corrían para allá y para acá y yo no los podía alcanzar. Entonces, yo me hacía mis juegos sola, jugaba con piedritas, con todo lo que tenía, sacaba una caja de chácharas que tenía y con eso me hacía un mundo de pitufos y jugaba yo, pero muy solitaria fui. He tenido muy pocas amigas. Desgraciadamente, también mis amigas, mira, ya se fueron contentas, me quedan muy pocas, contadas con la mano, pero aún así no me siento sola, ¿por qué? No sé. Y yo, bueno, sí sé, porque he decidido agarrarme de Jesús. claro. Entonces, ese es mi consejo. Agárrate de Jesús y forma parte de su familia. Tú eres su hermana, ¿verdad? Cuando uno cumple la voluntad del Padre, es hermana de Jesús. Esa es Así tu es. nueva. A veces Así. con la misma familia no nos entendemos, ¿verdad? Hay discusiones con quién sabe qué. Sin embargo, con las personas que están en crecimiento, como las de Alfa, como las de alguna comunidad, que Se te está cortando, Yolanda. Yo les comentaría en relación a lo que decía Yolanda de los abrazos, y Vanessa no me va a dejar mentir, que ahora en estos días de flaqueza, de malestar, pues Vane y Andy fueron los que estuvieron conmigo y me abrazaron, así literal, me abrazaron y creo que esos abrazos yo siempre se los voy a agradecer. Y ya para terminar, porque ya nos extendimos mucho, Ceci Pili, te doy la palabra. Hola Vicky, hola, buenos días a todas. Buenos días. buenos días, Ceci. Bueno, muy interesante el tema del miedo, Vicky. Yo sé que eres una persona muy fuerte y muy capaz de salir adelante. Y me encanta la participación de todas porque todos son valiosos. Y ciertamente nadie está exento de sentir miedo. Y lo que pasa es de que en mi experiencia, yo pienso que el miedo nos paraliza
física, intelectual y espiritualmente. En alguna oportunidad escuché alguna reflexión del Fray Nelson Medina, donde decía de que el miedo es el mismo demonio. Y desde entonces, desde entonces, yo digo, ay, no quiero darle acceso a ese demonio nunca más, ¿no? Pero nos dice en ese audio de que sí, el miedo es el mismo demonio y suele ser muy sutil y ingresa de a pocos a nuestra mente, a nuestros cuerpos, a nuestras actitudes, a nuestros pensamientos, a nuestra forma de vivir, tan de a pocos que no lo reconocemos cuando ya ha crecido, cuando ya lo hemos dejado ingresar mucho. Y bueno, lo aceptamos y vivimos con él creyendo que es parte de nosotros y que somos nosotros mismos. Nosotros nos estamos convirtiendo en ese miedo que está poniendo en nosotros su imagen, ¿verdad? Y en esta idea vamos poniendo a Dios de al lado. ¿Mm? Cuando debería ser más bien lo contrario. Porque si dejamos de hacer algo negativo, algo que no nos sirve, ni siquiera debemos darle el chance a dedicarle un minuto de pensamiento y distraer nuestra atención en algo diferente, ¿verdad? Y lo que pasa es de que somos humanos y nos equivocamos. Y a mí me pasa mucho, por ejemplo, de que a veces tengo trabajo que hacer, tengo que ordenar ciertas cosas, tengo que hacer trámites, tengo que hacer gestiones. Y mi costumbre es tomar nota de ellas. Cuando ya estoy muy estresada, empiezo a tomar nota de ellas para irlas haciendo de a pocos. Pero son tareas que por alguna razón me cuesta hacerlas. Y no es que sean difíciles, sino que la pereza me gana, me vence. Y ese es el demonio, ¿verdad? Le empiezo a dar valor a ese miedo que tengo de accesar a ese trámite y acabarlo en lugar de hacerlo, ¿verdad? Le estoy dando lugar a la pereza y al miedo de empezar esa labor. Entonces, ¿qué hago? Llego a mi cuaderno donde tengo esa lista y digo, oh, tengo que tramitar esto con el consulado, ok. Entonces me levanto y me pongo a buscar algo que comer. O me levanto y encuentro alguna ropa por ahí que está mal acomodada. Oh, en todo caso, lo que hago es distraerme y no hacer aquello, ¿verdad? Y lo sigo dejando pasar y lo sigo dejando pasar. Y cada día trae sus propias obligaciones, sus propios compromisos. Entonces esa lista ya no va a ser de 5 o 6 cosas, van a ser de más, ¿no? La que se añade del día siguiente y de las que continúan. Yo creo que cuando tenemos miedo, es eso lo que hacemos, nos encerramos en una cajita donde que convierte paredes, techo y suelo, y que conforme le damos cabida va a hacer esas paredes y el techo y el suelo cada vez más fuertes, y que va a requerir de más de nuestra fortaleza física y espiritual y mental para poder salir de ella. Cuando sé también por propia experiencia que la salida es bien sencilla. Es solamente distraerse. Por ejemplo, como en mi caso, también en el tuyo, Vicky, que vive sola. A veces me enfrasco en mis pensamientos y tal vez esté dando vueltas en solo una idea y no sé para dónde darle. Y estoy orando y pidiéndole a Dios que me ayude y todo eso. Pero no avanzo. Entonces, lo que hago es, tengo que salir de casa.
Tengo que salir de casa y ver otro ambiente para que cuando regrese y vuelva a retomar el asunto, ya lo vea desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. A veces distraerse un poquito sanamente, obvio, nos ayuda a enfocarnos de una manera más puntual en el problema que estemos enfrentando. Y otra cosa que me gustaría decirle a todas ustedes es de que también por propia experiencia sé que los pensamientos, de recuerdos, de penas, de experiencias vividas, nosotros le damos las explicaciones desde nuestro punto de vista, desde nuestro contexto, desde el contexto en el que vivíamos y desde el contexto en el que vivimos actualmente, que a veces es prácticamente lo mismo que cuando lo experimentamos. Pero lo que causó, o las personas que causaron esas experiencias, tienen su propio contexto y por lo tanto tienen sus propias explicaciones. Entonces, tenemos que pensar de que, por ejemplo, en el caso de nuestros padres, nuestros hermanos, algún error que hayan cometido y en el que se nos afectó, no le demos la importancia que le estamos dando, lastimándonos más. Pensemos en qué es lo que ellos estaban viviendo en ese momento y ponernos en su lugar. Y que así como nosotros vivimos tal vez enfrascados en definir qué fue lo que pasó en aquella oportunidad y por qué pasó y cómo pasó y qué sucedió después y todos los detalles, también podemos pensar en qué era lo que pasaba con ellos, ¿verdad? Ellos tenían su propio miedo, sus propios complejos y frustraciones. A lo mejor lo que hicieron o dijeron no fue con intención de ofendernos, fue una reacción instantánea de la que ni siquiera pensaron y a lo mejor ni cuenta se dieron que nos hicieron daño. Entonces, no le demos esa importancia que no tiene sentido. Y especialmente si son seres que ya han partido de este mundo, yo creo que lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios por sus almas, y siempre pedirle a Dios por nosotros también, para que nos aclare las dudas y podamos vivir el presente para que tengamos un mejor futuro. Que ese pasado no rija nuestro presente y menos nuestro futuro, porque todo está en manos de Dios. Si Dios lo permitió, si Dios permitió que pasara lo que pasó en nuestro pasado, tiene un sentido. Muchas personas me lo dicen muchas veces y yo siempre estoy tratando de encontrar sentido a ciertas cosas, ¿no? Ciertas experiencias en mi vida. Y cada vez voy desarrollando una manera de interpretarlas que me ayudan a comprender, ¿no? Y me ayudan a perdonar ese pasado que me ofendió, ese pasado que me dolió. Entonces, yo creo que eso es lo que podemos hacer en estos tiempos, porque ya tenemos en nuestra vida presente, tenemos tantas cosas que vivimos nuestro presente también con problemas presentes que no debemos permitir que sean influenciados por ese pasado. Vivimos en este presente con experiencias de los demás. Tampoco debemos dejar que las experiencias de los demás nos afecten. No es fácil, pero hay que intentarlo y hay que ponerlo todo en manos de Dios. Y luego vivimos en este presente
tan convulsionado con las guerras, con tanto sufrimiento en el exterior, que no podemos añadirle nuestro propio sufrimiento, por pequeño que sea, no le podemos añadir más. Y sé que no es fácil, amigas, yo se los digo porque, por propia experiencia, para mí tampoco lo es, pero hay que intentarlo. Y en ese intentar vamos a poder conseguir encontrar la gracia de Dios y vamos a encontrar que inclusive en momentos difíciles Él está presente. Y debemos también agradecerle por esos momentos, ¿no? Porque algo estamos aprendiendo de ello y si Él lo permite es por algo. Pero Él tiene que ser nuestro presente y en Él tenemos que poner todas nuestras preocupaciones, que pedirle perdón por nuestra participación en aquellas experiencias dolorosas. Tal vez pudo ser peor, pero Él estuvo allí, estoy segura. Y por eso lo estamos contando en este presente. Tenemos que ser muy humildes tenemos que descubrir esa humildad en grandeza, en la misma cantidad en la que queremos descubrir el miedo. No tenemos que darle chance a ese miedo. Reconozcamos que Dios nos ayuda a través de la oración continua para que encontremos una ruta de sanidad, de salvación, una ruta de liberación. Que sea Él quien glorie. Yo las bendigo a todas ustedes. Me encanta mucho escuchar a Rosy, saber de sus planes. Que Dios te ayude con todo eso, Rosy. Yo sé que después que salgas de ahí, de ese lugar que te trae tanta tristeza, después de un tiempo, estoy segura de que vas a volver y ya no vas a sentir esa tristeza. Vas a regresar curada de esos sentimientos. Y pues eso es lo que les puedo decir. Gracias, Ceci. Y creo que es eso, ¿no? No desgastarnos. Creo que nuestro presente, no que sea complicado, o sea, nuestro presente es digno de vivirse como tal, como nuestro presente. Lo pasado nos marca, sí, nos lastima, sí, pero ya no podemos hacer más. Pero el presente es el que tenemos que vivir y tenemos que ser conscientes de lo que es. Y conforme, acuérdense que el presente va a ser el pasado de nuestro futuro. Entonces, ¿qué queremos recordar mañana? Y eso lo vimos también en uno de los programas, ¿no? Que las huellas del día anterior o las marcas no sean cicatrices, sino sean huellas dignas de seguirse. Bueno, ya para concluir, creo que este programa me encantó, les agradezco a cada una de ustedes su participación, lo que nos pudieron compartir, las enseñanzas que para cada una de nosotros, lo que cada quien dijo, vamos a tomar y nos va a servir, yo creo que para identificar y ponerle nombre a nuestros miedos, confrontarlos, resolverlos y seguir adelante. Y me acabo de encontrar dentro de mi librito hermoso que se llama Salvemos al Amor, que cada día Dios nos pone aquí un mensaje de él. Dice, tu mayor inspiración, tu Dios. Que la fuerza del amor te dé la posibilidad de pintar tu mundo de múltiples colores. Que la música de tu vida sea armónica. Que escuches las pausas como el silencio del alma. Que las cuerdas de tu guitarra estén templadas. Que los estribillos de tu vida no sean negativos. Que los fuegos de tu vida se enciendan.
Que la montaña tenga un camino llevadero, que no empujes al río, que recibas lo que tienes que recibir, que des lo que tengas que dar, que puedas soltar lo que ya no quieras para ti, que las expectativas sean ilusiones concretadas, que el jardín de tu vida sea florido, que seas feliz estando en paz, que tu alma gemela aparezca en tu vida, que tu ángel te acompañe, que un ángel te siga en tu camino. Y estas son palabras que nos manda Dios hoy para cerrar este programa con la confianza de que nuestros miedos se vestirán de color y que dejarán de ser miedos y se convertirán en esperanza, en ilusión, en experiencias de crecimiento. Y con esto me despido y les agradezco mucho el que se hayan reunido hoy. Nos vemos la siguiente semana a la misma hora. Aquí en Chihuahua el horario cambia hasta la primera semana de abril, así que será en el mismo horario en el que nos conectamos hoy. Gracias y buenos días.